falta, ¿no? Esta imagen que les tengo acá es de un injerto granulado de origen bovino. Debemos saber que los injertos cumplen funciones mecánicas y biológicas, ¿ok? Donde existe una compleja relación tanto del huésped como el que está recibiendo el hueso, como ese injerto que le estamos colocando allí, ¿no? Debemos tener en consideración las propiedades mecánicas que debemos tener para la colocación de este injerto, en este caso el injerto granulado. ¿Por qué necesitamos propiedades mecánicas? Bueno, porque depende del tamaño, de la forma y el injerto que estemos colocando en esa zona, ¿no? Si el área de injertar es muy grande, obviamente usar un injerto de nanopartículas o un injerto pequeño no nos va a hacer mucha, no nos va a cumplir esa función que nosotros deseamos, ¿ok? Debemos usar injertos de mayor tamaño. Por eso, vuelvo y les repito, es muy importante los estudios previos a la cirugía para poder tener ya ese plan de acción. Dentro de los biomateriales que utilizamos en la regeneración, pueden haber diferentes opciones, ¿ok? Esta imagen que ven acá es el mismo injerto que les mostré en la foto anterior. Cuando se colocan estos injertos, obviamente la interacción de partículas de este injerto con el huésped es algo fundamental. Este fenómeno comienza a producir en nuestro organismo, en el organismo del huésped, unas reacciones para poder como que absorber ese injerto, hacerlo parte de ese huésped y comenzar la remodelación ósea en este caso, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de injertos? Fíjense, podemos usar injertos autólogos, que son también llamados autoinjertos. Vienen de la misma área donante del paciente, ¿ok? Lo podemos colocar o lo podemos obtener mediante raspadores de hueso o mediante bloques. Lo más común es usar un raspador, es lo menos traumático, es a mi manera de ver lo más sencillo que podemos hacer en estos casos, ¿no? Fíjense, este paciente tuvo un trauma, tuvo un accidente de tránsito, tuvo abulsión de todos los centrales superiores. Pasó largo tiempo y este es el resultado que tuvo ese hueso, ¿no? El cuerpo de una vez dijo, ok, aquí no hay ninguna raíz, no hay diente que necesite remodelación constante de hueso. Vamos a dejar de mandar esas células encargadas de esa remodelación y comienza la reabsorción, tanto a nivel de ancho como a nivel de altura. En este caso, esta paciente tuvo una remodelación bastante fuerte a nivel de espesor, ¿no? Este casito lo trabajé con un amigo y ahora es R2 de cirugía bucomaxilofacial. Fue un caso bastante interesante. Bueno, más adelante veremos los estudios tomográficos para ver qué tal va este paciente, ¿no? Fíjense acá. Aquí podemos ver los estudios tomográficos de esto es un caso clínico. Este es el paciente prequirúrgico. Vemos el defecto óseo bastante marcado en esta zona. Obviamente aquí no podemos colocar ningún tipo de injerto. Fíjense por qué, porque a la paciente le hicieron una apicectomía, hicieron la eliminación del ápice, pero no verificaron esto que les estoy mostrando. No sé si logran ver ahí, si ahí se ve la flechita. Una fractura vertical en este diente. ¿Ok? ¿Qué ocasionó eso? Bueno, que obviamente la apicectomía fallara. ¿Ok? No fue totalmente exitosa. La paciente regresó al poco tiempo con una inflamación en la zona, una gran movilidad de esa pieza dentaria, en lo que le indiqué el estudio tomográfico, porque realizaron la bisectomía sin tomografía, pude constatar la pérdida ósea que era bastante considerable. Realizamos el injerto granulado y este es el resultado que obtenemos 16 semanas después. ¿Okay? Fíjense toda la dimensión que ganamos tanto en ancho como en alto. Sí, ya bueno, ya estamos esperando es que pase todo este evento para poder implantar.
Estas son las imágenes clínicas. Fíjense la fractura vertical, bastante marcada. Toda esta área que estaba muy afectada, tejido de granulación, esto no iba a permitir la colocación de un implante en manera inmediata. Colocamos el injerto granulado y aunado a esto colocamos también una membrana de pericardio, también de origen porcino, porque sabíamos de antemano que el tejido iba a ser de gran volumen y teníamos que protegerlo para tratar de ayudar a la mucosa del paciente, ¿no? Fíjense, esta es la imagen inmediata posquirúrgica. Aquí ven la membrana un poquito expuesta. La ventaja de este tipo de membranas es que la podemos dejar un poco expuesta, ¿ok? Fíjense cómo queda un poco expuesta. La duración de ella es de 4 a 6 meses aproximadamente. De 3 a 4 meses, perdón. Y eso nos da gran ventaja a la hora de manejar estos casos. Resultado final, este que están viendo. Completamente remodelado. Hay ya formación de papilas, hay conformación de perfil de emergencia. Si vemos esta imagen un poco más cerca, todo esto que están viendo aquí es un tejido totalmente nuevo, ¿ok? Totalmente nuevo, que es donde estaba la membrana allí expuesta. Es muy importante saber o tratar de pronosticar hacia dónde va a ir esa cirugía para poder tener todas las herramientas a la mano. ¿Hubo su integración? A mi parecer sí hubo su integración. ¿Qué es la integración? Bueno, no es más que la conexión directa y estructural y funcional entre un hueso vivo y ordenado sobre la superficie de un implante ya estando sometido a carga, ¿no? Cuando el implante se somete a carga es donde podemos decir hubo integración como tal. En este caso, bueno, vemos un injerto granulado bastante estable. Fíjense lo interesante de esta gráfica. Lo que están viendo en verde es la simulación del implante como tal, un implante de 3.3 por 11.5. Y aquí podemos ver las unidades Homefield, que son las unidades que nos dan el estimado de esa composición ósea, ¿no? Tenemos un hueso más o menos de 3D2 y unas unidades Homefield que se acercan muchísimo a la 1250. De manera interna, donde está entrando el implante. Lo que ya es púrpura, fíjense en las unidades Homefield, también un hueso tipo 2 o tipo 3, mayor parte es tipo 3. Donde la parte más externa, hacia el tercio medio del implante, tenemos 1250 unidades. Aquí el pico de retención ósea está hacia el ápice del implante. ¿Qué quiere decir esto? Que el implante va a tener una buena retención primaria, buen anclaje de manera inmediata. En este caso, no pienso manejarlo con carga inmediata por el gran volumen del injerto que se manejó. A esto hay que manejarlo con bastante cuidado y con bastante paciencia. ¿Cuáles células son las que participan en la integración? Bueno, participan los osteoblastos, los osteoclastos, las plaquetas, las células endoteliales. Son todo esto, y las mesenquimales, son todas ellas importantes en este desarrollo del injerto óseo, ¿ok? Sin ellas, obviamente, no vamos a tener éxito en ninguna técnica de regeneración que vayamos a usar, ¿sí? Debemos de tener todo esto bastante claro. Y ahora voy a dejar de compartir. Para que pueda arrancar Carlos. Aquí estamos, hermano, aquí estamos. Aquí estamos. Un placer tenerlos aquí. De verdad que mil disculpas a tanta gente que me tienen el teléfono full, que quieren entrar a la presentación, pero de verdad que ya estamos full, 100 personas. De verdad que mil gracias a todos por estar acá. Siguiendo un poco con lo que estaba conversando Manuel, la vez pasada conversábamos de los implantes post-exodoncia. Me permiten, necesito ver los participantes. Hay alguien con el micrófono abierto. Por favor,
Mirelis Huerta, por favor, mil disculpas. Les recuerdo a todos silenciar los audios. Con lo que seguíamos la vez pasada conversando, perdón, de los implantes post-exodoncia inmediatos, conversábamos de que el protocolo era hoy día hacer la extracción, colocar el implante y rellenar el gap. Es decir, ese espacio que queda entre el implante y las paredes del alvéolo, tenemos que rellenarlo. Hay muchísimos artículos que nos hablan de qué material utilizar en cuanto a este relleno del gap. Yo tengo mis protocolos, se los voy a explicar acá, ¿ok? Nosotros tenemos que rellenar esto, sí porque sí, con lo que tengamos a la mano, pero rellenémoslo, ¿sí? Mirando la bibliografía, tenemos este artículo donde nos dicen que el mejor injerto que nosotros tenemos para rellenar el gap es un bloque, oígase bien, un bloque de hueso tomado de la tuberosidad del maxilar. ¿Por qué de la tuberosidad? Porque la tuberosidad tiene 50% de hueso cortical y 50% de hueso medular. Entonces, según los estudios, eso es lo que nos garantiza no perder ese contorno vestibular. El problema es que ellos lo hacen en bloque, y para mí ese bloque, y el doctor Alberto Mesa va a conversar ahorita de eso, si ese bloque tiene algún pequeño micromovimiento, se va a reabsorber. Todas las propiedades de los injertos es que se tienen que reabsorber. Entonces, el usar ya hueso humano autólogo del mismo paciente ya no se está usando casi porque se reabsorbe un poquito más. Nosotros en este otro artículo también vemos, nos hablan no solamente del relleno del gap, sino que ese gap lo ideal es que mida de 2 a 3 milímetros. Siempre los gaps que miden de 2 a 3 milímetros son los gaps que se van a mantener en el tiempo, con mayor estabilidad en el tiempo. Por supuesto, y voy a decirlo todo el tiempo y cada vez que converse de esto, el uso de concentrados plaquetarios en todas las cirugías implantológicas debe ir. Va porque sí. Nosotros debemos usar todas las propiedades, todos los beneficios que tiene nuestro coágulo de fibrina y sobre todo utilizar esta zona que mucha gente no sabe, la zona de transición entre el coágulo blanco y el coágulo rojo. Hay que usarlo porque allí se encuentra la mayor cantidad de elementos de crecimiento, de factores de crecimiento, sobre todo el de formación de hueso. Entonces, en todos mis implantes por exoncia, vamos con PRF. PRF bien sea en membranas, así como los ven acá en la presentación, en membranas, en plugs, que bien sea para sellar el alvéolo, o nosotros utilizamos muchísimo el plug para colocar antes de la colocación del implante. Hay un estudio que nos dice que si nosotros colocamos un plug de fibrina antes de la colocación del implante, vamos a mejorar muchísimo su estabilidad inicial. Y por supuesto, hidratamos el hueso con el exudado de estas membranas. También utilizamos muchísimo sticky bone, que es ese hueso pegajoso para rellenar el implante. ¿Qué hacemos? Entonces ustedes me dirán, pero bueno, ¿con qué lo rellenamos? Entonces les voy a explicar cuál es mi opinión acerca de mi injerto ideal. ¿Cuál es el injerto ideal para colocar en el gap cuando rellenamos el gap? Lo primero que vamos a hacer es colocar hueso granulado, particulado, bien sea para mí, lo ideal es utilizarlo bovino o porcino, ¿ok? Es lo que estamos utilizando ahorita. A las personas que viven en Colombia les recomiendo muchísimo este injerto que está acá, que se llama Interos. Este biomaterial es de origen bovino, es excelente, de verdad que tiene una hidrofilia espectacular. Y para los que estamos acá en Venezuela, les recomiendo muchísimo corticos, ¿ok? Nosotros estamos utilizando
este hueso de la casa comercial MDI, vean el grano que tiene un porcentaje de hueso medular, vean los granos como se ven allí, y porcentaje de hueso cortical, que es lo que necesitamos para nosotros hacer osteoinducción dentro del alvéolo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros servimos en un bol, servimos nuestro injerto y lo vamos a hidratar siempre con el exudado de las plaquetas. Nosotros metemos los coágulos de fibrina en un recipiente donde colocamos un peso específico, se va comprimiendo las membranas y allí el exudado lo tomamos abajo. Con ese exudado, nosotros hidratamos ese hueso que estamos colocando allí. Aparte de eso, ahí ven, lo hidratamos con el exudado de las membranas y siempre vamos a tratar de tomar un poquitico de hueso autólogo. Es decir, vamos a mezclar el hueso bovino, el hueso porcino que estamos colocando, ese injerto, con hueso autólogo del paciente. ¿De dónde lo sacamos? Bien sea de la tuberosidad, bien sea la rama, como nos va a explicar el doctor Alberto Mesa ahorita, de cualquier parte. Incluso cuando estamos fresando, haciendo esos fresados biológicos para colocar el implante, ese hueso que nos queda en la fresa, lo agarramos y lo colocamos en nuestro bol. Y comenzamos a mezclar el hueso humano autólogo con nuestro injerto de origen porcino o bovino. Vamos, hidratamos, como le dije, con el PRF o el exudado de las membranas de PRF y lo llevamos a posición. Podemos preparar, y eso es tema de otro webinar que vamos a tener, IPRF para irrigar en el momento que lo coloquemos. Colocamos el hueso en nuestro gap, irrigamos con IPRF, de eso vamos a conversar después, y eso se va como a compactar, a solidificar allí de una vez. Entonces siempre, siempre en el injerto ideal, en la regeneración ósea guiada que tenemos en los implantes post-exodoncia, seguimos este protocolo. En todos los implantes que hagamos post-exodoncia, lo seguimos porque esto nos va a garantizar que no perdamos nuestro contorno vestibular. En todos nuestros implantes post-exodoncia seguimos el mismo protocolo y hemos tenido un éxito, pero fenomenal, de verdad que sí. Entonces, pues, tenemos que seguir conversando de esto. Toda la literatura nos apunta a esto, que es lo que tenemos que hacer, a esto es lo que tenemos que utilizar. Entonces, ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla. Yo voy a estar pendiente de eso, ¿ok? Ha sido un placer para mí conversar con ustedes hoy. Sí, voy. Ya estoy dando a compartir. Listo. Bueno, buenos días. Antes que nada, primero quiero agradecerles a todos por estar acá y regalarnos unos minutos de su valioso tiempo ahora en cuarentena. Bueno, yo soy el doctor Alberto Mesa, como ya les habían presentado mis compañeros. Entonces, yo, siguiendo la cronología de las conferencias de mis compañeros, ya les hablaron de distintos sustitutos de estas o alternativas regenerativas para el uso en implantes dentales. Y ahora yo les voy a hablar un tema un poquito interesante sobre los injertos en bloque, ¿ok? No me voy a extender mucho acerca de todo tipo de injerto en bloque que podemos tener, sino únicamente de los que podemos extraer dentro de la boca, ¿ok? Entonces, la semana pasada, en el webinar pasado, les di una breve explicación acerca de la clasificación de los tipos de hueso, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, por los autores Leghorn y Sharp, ¿ok? De todas formas, acá les traigo esta radiografía para ver más o menos según la densidad ósea, según el Dr. Misch, ¿ok? De dónde más o menos yo puedo encontrar ese hueso. En mentón podemos encontrar el hueso tipo 1, ya si vamos a rama podemos encontrar el hueso tipo 2, anterior de mandíbula tipo 3 y finalmente en
la tuberosidad, como ya había hablado el doctor Carlos Sánchez, podemos encontrar el tipo 4, ¿ok? Siempre, 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 cuando nosotros vamos a hablar de injertos óseos, tenemos que tener en cuenta estos tres mecanismos relacionados a la regeneración ósea guiada: osteogénesis, osteoconducción y osteoinducción, ¿ok? Debemos tener siempre claro estos tres conceptos para saber cómo nosotros vamos a trabajar. Entre las áreas donadoras de nuestro cuerpo, bueno, tenemos varias áreas donadoras. Como ya les había explicado antes, solo hoy nos vamos a centrar dentro de la boca, intrabucales, zonas donadoras intrabucales, pero bueno, tenemos clavícula, costilla, cresta ilíaca, calota craneana, pero nosotros nos vamos a centrar hoy en la parte de rama mandibular y mentón, ¿ok? Que son uno de los más comunes que injertos en bloque que nosotros vamos a tomar, ¿ok? En cuanto vamos a trabajar hoy, los dos casos clínicos son mixtos, ¿ok? Les voy a mostrar un caso clínico con injerto en bloque y un caso clínico con injerto en bloque de rama y uno con injerto en bloque de mentón, ¿ok? Lo importante siempre, siempre en estos casos es que cuando vayamos a retirar nuestro bloque, trabajemos en conjunto. Siempre el área donadora y receptora tiene que estar trabajado de manera simultánea, ¿ok? Mientras estamos, primero, abrimos la zona donadora, retiramos nuestro bloque, cerramos y ya después tenemos que tener abierto la zona receptora para después colocarlo previamente después de haberla tratado nuestro bloque. Está de más decir que tenemos que tener en cuenta siempre nuestra tomografía, nuestros kits porta injertos, ¿ok? Con nuestros tornillos. Ahora, las fases fundamentales del proceso de reparación ósea, según el doctor Renato Mozoneto, ¿ok? Nos dice que hay una fase de organización de coágulo, una fase inflamatoria, una fase de revascularización y una fase de neoformación ósea, que ya es la fase final, que ya es cuando se crea completamente nuestro hueso nuevo, ¿ok? Entonces tenemos una fase de organización del coágulo, ¿ok? Que es nuestra fase primaria, que es cuando empiezan a actuar nuestras plaquetas. Después nuestra fase inflamatoria, ¿ok? Posteriormente a eso, nuestra fase de revascularización. Fíjense que siempre en esta imagen que le estoy colocando se encuentra un tornillo, ¿ok? Y finalmente nuestra fase de neoformación ósea, que ya se unen los dos factores. Siguiendo la misma literatura, tenemos que aquí hay un ejemplo tomado de ratones, tomado un injerto de una fresa trefina, ¿ok? Sacada de la calota y colocado en la mandíbula de estos ratones. Vemos estos cortes histológicos. Cómo se ve más o menos la unión de estas cuatro mecanismos que les había mencionado anteriormente, ¿ok? Aquí ya finalmente vemos la fase de neoformación ósea. Ahora bien, cuando nos vamos a la clínica, cuando nos vamos al caso clínico, les voy a traer este caso clínico que realicé en el posgrado. Disculpen las fotografías, no carecíamos de estudio en ese entonces, estudio fotográfico. Levantamos un colgajo, vemos que tenemos ausencia completamente de una tabla vestibular, tenemos depresiones completamente de esta tabla vestibular, hicimos extracciones de esos dos pernos que ya se encontraban defectuosos. Tomamos el injerto óseo de la rama de la mandíbula. Exactamente, este injerto se va a tomar desde la línea oblicua externa de la rama ascendente de la mandíbula, ¿ok? Lo podemos hacer, podemos tomarla ya sea con un piezo eléctrico, podemos tomarla con una fresa 701 o 702, ¿ok? Para tomarlo. La incisión puede ser una incisión trapezoidal, como la incisión para extraer un tercer molar o una muela de juicio, puede ser la misma incisión. Lo importante es que, como en webinars pasados lo comentaron, no llevarse a hacer la incisión guiándonos por la parte oclusal de los molares. Siempre es más hacia vestibular. En este caso, tratamos nuestro bloque. ¿Por qué? Como carecíamos totalmente
de pared vestibular, necesitamos más un injerto granulado. En este tipo lo que utilizamos el bloque con un moledor de hueso de la marca de la casa, trabajamos con la casa Neodent, ¿ok? Lo que hicimos fue moler completamente todo este injerto, colocarlo en nuestra zona receptora, completamente para eliminar cualquier tipo de efecto, y como protección, en vez de utilizar los factores de crecimiento de APRF, utilizamos para protección un injerto de tejido conectivo, ¿ok? Para la protección de nuestro injerto, para ganar, en este caso, dos tipos de tejido, nuestro tejido blando y nuestro tejido duro, ¿ok? Siempre suturando con monofilamento reabsorbible, por supuesto, en un caso para fijar nuestro injerto y en otro caso para la síntesis de tejidos, ¿ok? Acá pueden ver la fotografía con el provisional ya colocado, y después de 4 meses vemos que aumentó lo que nosotros queríamos, aumentó en hueso y en volumen de tejido blando. Ahora bien, les voy a colocar este otro caso, también este caso sí fue, necesitamos más hueso porque este caso fue a consecuencia de una extracción dentaria. La extracción dentaria la extrajeron con forceps, se llevaron completamente la tabla vestibular, necesitamos regenerar completamente, hacer una cirugía reconstructiva, ¿ok? Acá vemos nuestro defecto, tomado el injerto desde el mentón, ¿qué hicimos? Hacer nuestro alveolo de vuelta. Aquí tenemos nuestra pinza porta injertos, la pinza fijadora. Acá depende de que cuando nosotros colocamos un injerto en bloque como tal, que no es un injerto granulado, necesitamos fijarlo con material fijador, o pueden ser tornillos de fijación, ¿ok? ¿Cuántos tornillos? ¿Cuántos tornillos acostumbras? Generalmente depende del injerto, de la expansión del injerto. Si el injerto es muy grande, lo importante no es poner 2, 3, 4, 5 tornillos. Lo importante es que el injerto quede fijo, ¿ok? Como ya lo había hablado el doctor Carlos. Puede ser de 1, 5, 6, 4, lo que ustedes quieran. Lo importante es que ese injerto quede completamente inmóvil. Acá tenemos ya fijos los dos disculpa que injertos. te interrumpa, nos quedan 3 minutos y sí, entonces quiero recordarle a las personas que en lo que termine nos volvemos a ingresar con el mismo ID y el mismo código de contraseña. Sí, vale, Alberto, igual yo en el chat puse el ID y la contraseña por si acaso los que lo quieran copiar directamente desde ahí. Entonces rellenamos también con injerto granulado, como ya lo había explicado previamente mi compañero Manuel, para evitar cualquier tipo de espacio muerto que se encuentre en el injerto. Lo importante de colocar un injerto en bloque no es colocarlo el injerto en bloque ya. Tenemos que rellenar completamente cualquier tipo de espacio muerto que se encuentre o cualquier tipo de gap que se encuentre en el injerto. Porque si dejamos un gap en nuestro injerto, por ahí van a pasar los fibroblastos y el injerto infelizmente se va a perder. ¿Ok? Afortunadamente nuestro injerto fue un éxito. Acá solamente quitamos completamente el tornillo. Vemos un corte, una fotografía de la parte cruzal, todo el hueso que ganamos y ya estamos listos. Esto fue a los 4 meses. Ya pudimos colocar nuestro implante, 50 newtons, síntesis de tejido y una radiografía como tal de nuestro implante. ¿Ok? Entonces, bueno, sin más que agregar, o sea, es muy reducido el tiempo para hablar tanto de esto, pero ellos, el doctor José Luis Mompel y el doctor Juan Lara, son los que son ahorita más duros en cirugía reconstructiva. Tienen una serie de cantidad de webinars. Síganlos en @DL Cirugía Bucal para cualquier otra duda. Ellos tienen muchos webinars de injertos de en bloque, si quieren seguir más en este tema. ¿Ok? Entonces, si quieren, podemos ir saliendo. Podemos ir saliendo porque ya nos queda menos de 1 minuto, según tengo entendido. Perfecto. Y nos vemos en la próxima sala. Ajá, y vamos con la parte de las preguntas y respuestas.